siguiente conferenciante es Luis Miguel Alcázar, que se hace cargo de la siguiente conferencia. Él es arquitecto técnico y se incorporó a la empresa Otis ya en 1988 para impulsar la instalación de ascensores en edificios existentes en el campo de la rehabilitación. Él ha participado en la rehabilitación de edificios muy representativos, por poner algunos ejemplos, tales como el edificio de Telefónica en Madrid, el Ministerio de Sanidad, la Torre Madrid, la Torre Picasso, la Embajada de los Estados Unidos, las Torres Negras de la Caixa, etcétera, etcétera. Y hay que destacar su participación en obras muy singulares como son las líneas 1 y 3 de Metro de Madrid y, por ejemplo, el edificio El Shuttle de la Terminal 4 de Barajas. Luis Miguel, durante toda su carrera profesional, ha mantenido, esto es importante recalcar, una estrecha relación con el mundo docente y ha colaborado con distintos colegios profesionales y con distintas universidades, siempre en el campo de la formación y de la divulgación. Él se va a hacer cargo, nos va a presentar una comunicación que es Ascensores, eficiencia energética y accesibilidad. Te cedo la palabra, Luis. Muchas gracias. Sí. Hola, buenos días a todo el mundo. Bueno, después de esta presentación no me queda nada más que añadir. Solamente hacer mi presentación lo más rápido posible. He incluido una presentación en la que tiene bastante información para todos vosotros y lo que voy a intentar es dar un flash solamente con cada una de las pantallazos que vamos a ver, abordando dos problemas básicos. Uno es la accesibilidad. Estamos hablando de la interacción de los edificios, pero estamos soportando una muy mala planificación urbanística procedente de los años 40 en la que se construía pues, prácticamente sin método y sin pensar en las personas, en los usuarios de esos edificios. Y hoy soportamos una muy mala dotación urbanística en los edificios, sobre todo en materia de ascensores. Y luego la pareja a la accesibilidad, que es una vez que solucionamos la accesibilidad, cómo la solucionamos de forma eficiente, energéticamente hablando, y de cómo ha ido evolucionando la técnica para dar respuesta a las necesidades de las personas. Bueno, vamos a ver, aquí ya empezamos a tener algún problema. Esto debería funcionar, ¿verdad? Aquí está, aquí estamos. Bueno, desde los años 40 se inició un crecimiento en las ciudades, en un cinturón alrededor de lo que era el núcleo urbano, en la cual la necesidad era crear vivienda. Crear vivienda era una infravivienda en la que prácticamente no había dotaciones y, por supuesto, tampoco había ascensores. Hay muchos cinturones urbanísticos en los que podemos contemplar, por ejemplo, en Madrid, zona de Aluche, en la que se han creado edificios de 4 o 5 alturas sin ascensor, que hoy en día están habitados por personas que necesitan una movilidad que no tienen. Por tanto, la recuperación y la readaptación de estos edificios para adaptarse a las necesidades de esos usuarios es una necesidad vital y garantizar el derecho fundamental de la movilidad de estas personas. Esto se supone que debería pasar. Por algún extraño motivo no está funcionando bien, ¿ya? ¿Me haces el favor? Sí, porque no parece que funcione muy bien. Vale, si le das a pasar. Ahí estamos. Bueno, fijaros, yo te voy indicando, si me haces el favor. Vale. Fijaros, ahí de los datos del Instituto Nacional de Estadística tenemos más de 1 millón de edificios de más de 3 alturas sin ascensor. Esto quiere decir que si consideramos el número de ascensores instalados en España, que es aproximadamente 1 millón de ascensores, nos queda todavía el doble de esfuerzo para dotar a todo el mundo de movilidad. Los datos los tenéis aquí, son del censo del 2011 y al ritmo al que estamos incorporando ascensores a estos edificios es un ritmo que desde luego nos llevará dentro de 50 años todavía a estar hablando de que tenemos este problema entre manos. Este problema afecta básicamente a viviendas con un bajo ingreso económico. Evidentemente quien tiene dinero y tiene necesidad pues se muda de casa y por tanto son una parte de la sociedad muy débil a la hora de afrontar la necesidad de solventar ese problema de movilidad. Y por otro lado, como sabéis, la pirámide de la población en España se ha invertido, es decir, cada año la edad media de los ciudadanos de España es mayor y por tanto cada vez vamos a tener una mayor necesidad de mejorar nuestra movilidad.
Vamos a ver unos ejemplos muy básicos de la eliminación de barreras arquitectónicas. Es una secuencia de fotografías. No vais a ver grandes instalaciones porque precisamente de lo que se trata es de solucionar los problemas allá donde se tiene mayor necesidad, que es en esta parte de la población. Vamos a ir viendo algunas de las fotografías. Comentaros que hemos desarrollado, luego vamos a ver un poco la tipología del ascensor que hemos desarrollado, un equipo que permite adaptarse a una instalación de obra seca, muy fácil de instalación, y una estructura autoportante que permite reducir al mínimo tanto el coste como el tiempo de ejecución. Vamos a ver. Aquí veis ejemplos típicos en corralas, donde hemos creado esta estructura autoportante y hemos colocado el ascensor dentro para solucionar la movilidad. En fachadas de edificios, donde incluso en diferentes actuaciones, entre unos y otros ascensores, a lo mejor pasan 2 o 3 años, dependiendo de cómo los vecinos pueden afrontar los esfuerzos económicos. En otras muy parecidas, donde tenemos que hacer reformas de portales, etcétera. Y pues, pasarelas de conexión, huecos de escalera. Como veis, casi siempre se encuentra, como casi un patio, casi siempre se encuentra la solución arquitectónica para encontrar el volumen necesario para instalar un ascensor. Cuando yo acabé la carrera, de esto hace ya bastante tiempo, cuando presentábamos un proyecto de adecuación, llevábamos al ayuntamiento un proyecto de adecuación y le pedíamos a la gerencia que nos admitiera una licencia para instalar un ascensor de este tipo, sistemáticamente lo denegaban, porque la sociedad no estaba preparada ni interactuaba con la necesidad de lo que estaban demandando los ciudadanos. ¿Por qué lo negaban? Pues porque si veis la instalación de los ascensores, a veces la ocupación en patios de luces o la distorsión de la fachada o la inclusión dentro de una caja de escalera, pues modificaban aspectos que en aquel entonces se consideraban primarios en la edificación. Y no eran los que daban servicio a las personas, sino lo que daban el sentido al edificio. O sea, modificar una fachada era un pecado mortal, no se podía hacer, aun en detrimento de que las personas que vivieran dentro no podían acceder a su vivienda. Pensad que hoy en día, en ese millón de edificios de viviendas que no tienen un ascensor, tenemos personas que hace 2 años que no salen a la calle a comprar el pan, porque están impedidos y no pueden bajar de su vivienda. Por tanto, esa necesidad, la sociedad no la recogía ni era sensible a ella. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado prácticamente todo. La sociedad se ha dado cuenta de que los edificios tienen que servir a las personas, de que tenemos un problema de movilidad, y hoy en día se está propiciando, ha habido cambios legislativos profundos, se está propiciando la adecuación de esos edificios a las personas que viven dentro de ellos. Como veis, mi charla es muy prosaica, habla solamente de un tema muy concreto, que es el tema de los ascensores, no es tan genérica, pero es que el ascensor es un elemento que interactúa con el usuario, no tiene razón de ser sin el usuario, porque solamente nace para dar el servicio de la movilidad vertical de un edificio. Y os recuerdo también que desde 1853, que el ascensor se inventó, los edificios empezaron a crecer en altura. Sin este invento, desde luego, hoy en día el panorama de las ciudades sería absolutamente plano. Vamos a seguir viendo algún otro ejemplo. También existen ejemplos un poquito más vistosos, como la adecuación de centros comerciales, este sería el Kinépolis de Madrid, sí, con estructuras más convencionales, donde quizá el aspecto estético juega un factor más importante, pero que seguimos solucionando problemas de movilidad que en su momento no se resolvieron adecuadamente en la parte del diseño y de la arquitectura. Vamos a ver otra. Hay otras adaptaciones que son cambios funcionales, que son intervenciones para adaptarnos a los cambios de demanda de los propios edificios. Estáis viendo el hotel NH Eurobuilding, en el que todo el tráfico de personas dentro de las 3 plantas en las que tienen los salones de convenciones distorsionaba profundamente el funcionamiento de las habitaciones. La creación de todas estas zonas de encuentro de personas, de negocio, es indispensable para desenvolver hoy en día el negocio de la hostelería, pero en cambio perjudicaba gravemente al cliente que quería tener una habitación dentro del hotel. La solución ha sido pues, incorporar una serie de elementos que lo que van a hacer es absorber esa parte del tráfico, dejando limpia la comunicación con las habitaciones y permitiendo el funcionamiento adecuado del hotel. Si visitáis el hotel veréis estos 2 ascensores colocados recientemente, en el que se ha hecho una adaptación completa y que efectivamente en este caso sí hay una inversión importante en la cuestión estética, porque es un elemento que está dando al atrio principal y es un atractivo más para los clientes. Si pasas, vemos alguna foto más de cómo se ha resuelto la parte estética del ascensor. Y esto, por ejemplo, es la Universidad de Castilla-La Mancha, donde también tenemos un problema de movilidad y donde también se hizo una adaptación de un ascensor para solucionar estos problemas de accesibilidad. Sí. Bueno.
¿Qué ocurre? Que efectivamente, cada vez que colocamos un ascensor, cada vez que dotamos al edificio de una prestación nueva, generalmente ese coste es a cargo de un coste energético. Tenemos que asumir que las nuevas prestaciones pues, traen un pequeño coste energético y lo que tenemos que conseguir es que ese coste energético sea lo mínimo posible o nulo si pudiéramos alcanzar ese objetivo. Nuestra visión de este tema es que la energía es un bien que es costoso, que cada día más nos va a suponer más dinero. Tenemos una parte muy importante de la energía que nos procede de los combustibles fósiles, cada día es más difícil obtenerlos y por tanto cada día se van a ir encareciendo. Si vemos la tendencia, yo creo que si vamos a ir viendo la tendencia de la evolución de los costes de energía eléctrica, como veis, en todos estos años se ha ido acumulando un coste enorme que va a lastrar esa evolución, esa adaptación de nuevas prestaciones a los edificios. Mirad, en la gráfica de la izquierda habéis visto cómo se dispara terriblemente la tarifa por potencia contratada, es decir, ya las compañías eléctricas no solamente nos van a cobrar por el consumo, que se han dado cuenta que somos capaces de reducirle, sino que lo que nos van a cobrar es por tener la energía disponible. Hoy en día el kilovatio está en 4,46, por tanto, solamente hacer la contratación para tener posibilidad de usar la energía nos va a costar casi más que el propio consumo que estamos consiguiendo contenerle a base de tecnología. Iluminación, refrigeración, sistemas inverter, sistemas de calefacción más eficientes, pero como tenemos una necesidad de energía, vamos a tener que pagar por la disposición de la misma. Esto significa que en un edificio de una vivienda de 3 personas, pues tendríamos como mínimo una necesidad, un consumo medio de electricidad de 3,3 kilovatios y por tanto tendríamos una necesidad de contratación del orden de los 5 kilovatios y por tanto con ese coste que tenemos acumulado tendríamos del orden de unos 20 y tantos euros de coste fijo mensual para poder mantener esa vivienda más el propio consumo. Vamos a avanzar. Si combinamos el factor de lo que nos cuesta la energía, el término fijo de potencia más el variable, veis que la evolución del coste de la energía ha subido pues, hasta un 47% desde el 2007. Bueno, pues con todo esto, además, nos enfrentamos a el encarecimiento de la energía por la falta de la eficiencia. Habéis oído hablar de la Convención de Kioto, habéis oído hablar de un montón de medidas que se toman para la eficiencia energética, ahora del censo energético de los edificios, que como el catastro tendrá una segunda interpretación por parte de la legislación, como está pasando en otros países europeos, y es que aquellos que son menos eficientes pagarán más cara la energía. Por tanto, ser eficiente hoy en día ya es un término en coste evolutivo, es de supervivencia pura y dura, y las empresas que vemos el futuro con esta visión, pues estamos invirtiendo muy fuertemente en adaptarnos a las necesidades de los usuarios, ¿no? Y hemos creado sistemas que intentan solucionar estos problemas que se nos han venido encima. Bueno, hemos enumerado, dale el siguiente, sí, hemos enumerado un montón de factores en el mundo del ascensor que intervienen en la eficiencia energética, en la evolución del mundo de los ascensores, desde la intervención de las tracciones eléctricas en cuarto de máquinas, el manejo de la energía a través de los variadores de tensión y frecuencia, máquinas sin reductor que evitan los engranajes, las pérdidas de potencia, motores de imanes permanentes que prácticamente están invadiendo el mercado en todas las aplicaciones, sistemas regenerativos de energía que ya aplicamos también en los ascensores, los vamos a ver un poquito más adelante, sistemas de suspensión y de tracción muy ligeros y muy flexibles que abaratan también la fabricación y además permiten optimizar el coste de la energía y maniobras optimizadas para el tráfico del edificio, nos interactuamos con el tráfico del edificio. Perdona, te he hecho una señal falsa, te he engañado. Sistemas de apagado en modo de reposo, cambio de sistemas a modo de LED, gestión inteligente del alumbrado y dimensionamiento adecuado de las instalaciones. No hay peor eficiencia que sobredotar a un edificio de instalaciones que luego no lo van a necesitar. Es como, ahora veis, si necesito 3 kilovatios y contrato 12, pues fijaros en el término fijo de potencia lo que me va a costar a broma esta a lo largo de toda mi vida. Bueno, en la presentación que tenéis colgada vais a tener un pequeño vídeo que se hace no lo vamos a ver aquí, porque no tenemos tiempo, vamos a ir más deprisa, solamente es un pequeño flash, en el que vais a ver el ascensor que nosotros hemos diseñado en base a todos esos criterios de eficiencia energética, que se llama Gen 2, y en los que va paso a paso enumerando un poco las virtudes que tiene el sistema. Voy a ir a contároslo un poquito más rápido,
y para eso me voy a valer de esta visión. Esto es una polea convencional de ascensores, una polea que medía unos 60-70 centímetros de diámetro. En la parte de arriba, dale otra vez, en la parte de arriba, vete dándole, hasta ahí, vale. En la parte de arriba veis la ranura donde se alojan los cables de tracción. Los cables de tracción, la visión de los cables de tracción estaría a través de esta visión. Y, si le das otra vez, la manera en la que funcionan los ascensores es por una tracción por adherencia. Cuando la polea gira, arrastra el cable por adherencia y, por tanto, produce el movimiento. Va. Los cables suspenden el equipo, pero a su vez, en su paso por la polea de tracción, le pasa como una viga. Cuando yo tuerzo una viga, se me genera una zona de compresión, una zona de abajo, una zona de tracción en la zona de arriba, y, por tanto, una solicitación extrema del cable en el paso por la polea motriz, lo que hacía que los diámetros de las poleas tuvieran que ser grandes para evitar que esa flexión en el cable produjera un envejecimiento prematuro del mismo y una rotura. Como veis, para evitar eso, si yo voy a una polea muy pequeña, incremento fuertemente las tensiones, y si voy a una polea muy grande, alargo la vida. ¿Qué ocurre si voy a una polea muy grande? Que los pares necesarios para mover esa máquina van a ser mayores que si voy a una polea más pequeña, y por tanto aquí estoy peleándome con la geometría y con los materiales. La introducción de una nueva visión de este problema hace que se desarrolle un sistema diferente de tracción que revolucionó en el año 2000 el mundo de los ascensores. Y es, si veis un cable de tracción, lo que tiene alrededor es un montón de fibras de acero que desenvolvemos y que vamos a disponer según la fibra neutra. Vamos a intentar reducir al mínimo estas flexiones, ese diagrama tensional, y vamos a concentrar todo el acero en la fibra neutra, de forma que las tensiones que tengo extremas en las zonas del cable sean las mínimas. Y vamos a pasar de un cable de 10 milímetros de diámetro a un cable de 2,8, de forma que cuando pasemos alrededor de esa polea motriz, las flexiones que se nos produzcan son ínfimas y nos permita reducir el diámetro de la polea. Al reducir el diámetro de la polea a prácticamente 8 centímetros, lo que tenemos ya no es una polea, sino que es un tubo, es un par de arranque muy bajo de la máquina y nos permite optimizar también el consumo. Evita también, cubrimos estos cables de acero con poliuretano, de forma que evitamos el contacto de metal con metal, evitamos ruido y mejoramos la adherencia. No necesitamos engrase, ya que el propio poliuretano protege el acero y, además, no alarga al no tener un alma textil, como tenían los cables de acero convencionales. Si comparamos, gracias a ese desarrollo, lo que podemos hacer con una máquina a lo que hacíamos, veis estas dos imágenes. La máquina azul es una máquina tradicional, es una máquina con reductor para un ascensor de 6 personas, y la máquina que veis abajo es la nueva máquina que se desarrolla en base a este nuevo concepto. Aproximadamente salvamos un 60% de materia prima, que también es importante a la hora de hablar de eficiencia energética. A veces hacemos una inversión en materia prima, en fabricación terrible, para unos ahorros estimados a futuro muy largos o que nunca se llegan a producir. ¿Cuántos hemos invertido en sistemas de LED? Que el LED puede funcionar muy bien, pero la electrónica ha muerto a los 2 años porque el sistema no era el adecuado. ¿O cuántos hemos invertido en sistemas de calefacción eficientes cuando el sistema no ha sido fiable y ha muerto antes de tiempo? De forma que no tienes el retorno de esa parte de la inversión. Bueno. Vamos a el menor diámetro que permite la máquina, es menor par, menor consumo, y esto unido al nuevo desarrollo de los nuevos motores de imanes permanentes nos permiten un alto nivel de eficiencia energética. Vamos a seguir. Bueno, simplemente hacer una enumeración de lo que son las cintas de tracción, que al final son pues, un montón de hilos de acero, 588 en 12 grupos, y pues tiene una dimensión de 3 milímetros con su cubierta de poliuretano, y cada cinta pues, es capaz de soportar 3.200 kilos de peso. Bueno, algunos datos más, si queréis, si tenéis alguna curiosidad por ver el sistema, lo vais a tener colgado en la parte virtual, y lo tendréis también en nuestra página de internet si tenéis alguna curiosidad que solventar. Vamos a seguir adelante. Esto sería una visión tradicional de la máquina antigua en la que teníamos un motor de rotor y estator convencional que funcionaba a 1500 vueltas y que esa rotación la teníamos que transformar al final en potencia a través de un reductor mecánico que nos hacía perder también parte de la energía que implementábamos con la polea convencional, como estáis viendo ahora. ¿Qué ha pasado en la siguiente evolución de las máquinas? Pues lo que hemos incorporado son las máquinas en el que el devanado del rotor es sustituido por imanes de neodimio, que son de tierras raras de alta magnetización. Sigue avanzando.
Y estos imanes nos permiten reducir también el consumo energético, ya que no tenemos que inducir el motor para generar el desfase de campo. De forma que estamos reduciendo el tamaño, estamos incrementando la eficiencia y además estamos quitando el reductor de la máquina, porque en este tipo de motores, que son síncronos, nos permite conseguir potencias a bajas revoluciones, que no nos pasaba eso con los asíncronos, que necesitábamos altas revoluciones para conseguir algo de potencia. De forma que las máquinas con imanes permanentes pues son máquinas que han invadido el mundo del ascensor, máquinas en reductor de imanes permanentes, para dar ese paso más de eficiencia energética. Lo que nosotros hemos incorporado es lo que hemos visto al principio, es el cambio de los cables de tracción por las cintas, lo cual nos permite no solamente utilizar esta tecnología, sino que optimizar hasta la propia geometría de la máquina. Hablaba de regeneración. Fijaros, un ascensor al fin y al cabo es un conjunto de masas. Llevamos una cabina, tenemos un contrapeso. Lo une un sistema de cables y por tanto cuando los sistemas se mueven, si yo equilibrara los pesos de cabina y contrapeso, pues prácticamente no tendría que necesitar energía para mover la máquina. Como tengo que mover personas, tengo que dimensionar el contrapeso de forma que cuando la cabina la cargue al completo consiga el sistema más eficiente posible. El sistema más eficiente posible básicamente es poner todo lo que pesa la cabina vacía en el contrapeso, con lo cual tendríamos el sistema equilibrado, y la mitad de la carga útil en el contrapeso. De forma que cuando la cabina va completamente llena, la máquina solamente mueve la mitad de la carga. Y cuando va completamente vacía, solamente mueve la mitad de la carga. De forma que una cabina cuando va vacía y va subiendo, realmente va bajando el contrapeso a favor de gravedad. Es un sistema que está generando energía a favor de la gravedad. En esos momentos en los que viajes son favorables, hoy en día somos capaces de hacer que la máquina funcione como una dínamo y esa energía es capaz de convertirla en un formato comercial utilizable por el usuario. De forma que esa energía la devolvemos a la red como un aumento de potencial y cualquier punto de consumo dentro del edificio es capaz de aprovechar esa energía regenerada. De forma que el 50% del consumo es regenerado a través del sistema del ascensor. Y esto, que parece muy sofisticado, está incorporado de serie ahora mismo ya en toda la familia de fabricación de este tipo de ascensores. De forma que cualquiera de vosotros, cuando se monta en un ascensor de los nuestros, va a tener la oportunidad de regenerar esa energía y devolverla a la red. ¿Vale? Esta es una gráfica, tenéis también un vídeo en internet, lo podéis ver, cómo funciona el sistema, algún detalle más del funcionamiento del sistema, y la etapa más compleja, que es la de ponerlo en formato comercial, es decir, lo que yo estoy generando es corriente continua, la tengo que convertir en corriente alterna, ponerle la amplitud correspondiente, eliminar los armónicos para poner energía limpia en red y volverla a insuflar para que sea un formato consumible. Esto ya se hacía antes, pero solamente en edificios de muy altos, de muy alta tecnología, en donde esa regeneración, esa inversión para poder regenerar esa energía era asumible. La tecnología nos ha permitido utilizar toda esta energía, toda esta tecnología ya en los ascensores domésticos. Cualquier ascensor de vivienda que hoy en día se está instalando, por nuestra firma por lo menos, llevan estos sistemas nativos incorporados en fabricación. ¿Qué otras cosas estamos haciendo para interactuar sobre todo con el usuario? Pues fijaros, ya todos los ascensores llevan una pantalla de este nivel. En esta pantalla estamos recogiendo diferentes elementos para interactuar con el usuario. La primera, evidentemente, es informarle en qué planta va, qué planta de destino, etc. La segunda, muy importante, es que en caso de que una persona se quede atrapada dentro de la cabina pulsando el botón de alarma, establece un canal de videoconferencia con nuestro servicio de mantenimiento. Por lo tanto, la persona desde cabina está visualizando a la persona que le atiende. Y aquí hay una fase muy importante que es la anímica. Esto no da seguridad, pero sí da sensación de seguridad. Y las sensaciones hay que cuidarlas tanto más que las realidades muchas veces. También permite establecer un sistema de comunicación en esa red que existe dentro del ascensor con el cuadro de maniobra, que efectivamente es una parte tecnológica muy avanzada, y permite a un ingeniero nuestro, desde nuestro servicio de mantenimiento, hacer un telediagnóstico de la situación e incluso hacer un rescate remoto si fuera necesario. Estamos cambiando operadores de teléfonos por gente especializada, por ingenieros especializados que desde su puesto de trabajo son capaces en tiempo real de solucionar una avería, que muchas veces puede ser un bloqueo de software, puede ser un pico de tensión o puede ser una avería
pero que chequeando que los sistemas de seguridad del ascensor están activos, puede llevarlo a planta, abrir puertas y liberar a una persona en menos de 20 segundos. ¿Qué otras cosas sirven para hacer? Pues, hombre, pues sirven para hacer una monitorización de uso, diagnóstico en remoto, para ver el comportamiento de los ascensores, su capacidad de respuesta, para un montón de cosas. O sea, la capacidad de interacción del ascensor con el usuario hoy en día es completa. Desde el doméstico, que estamos hablando de este doméstico, hasta los grandes ascensores instalados, por ejemplo, en la torre de Norman Foster, que tienen su propio sistema de gestión independiente integrado con un Building Management System, en el que puedes controlar los niveles de acceso, hasta cuando pasas tu tarjeta, si eres discapacitado, el ascensor te espera más tiempo a que llegues, o si tienes vértigo, te asigna, en vez de un ascensor panorámico, te asigna un ascensor interior. El nivel de interacción hoy en día es total con el usuario. Dentro de otro de los factores que intervienen en la eficiencia energética, evidentemente, es el dimensionado de las instalaciones. Aquí veis unas gráficas que he aplanado para que cupiesen en la presentación y quizá le quitan un poco de impacto, pero veis que de diferentes sistemas que podamos aplicar, estamos condenando al edificio a un gasto, es decir, de un sistema hidráulico que tiene un gasto de un consumo de 992, que tiene un consumo de 992, hasta los sistemas actuales de Gen 2 que tienen 254, ya estamos condenando en la dotación de la instalación a un edificio a pagar por ese tipo de prestaciones. Existe otra parte, y si pongo 3 ascensores y necesito 2, evidentemente voy a tener que contratar más potencia, voy a tener mayor consumo. Si doto a un edificio de ascensores con mayor velocidad de la recomendada, también vamos a tener mayor incremento de consumo. Por tanto, el ejercicio de hacer un dimensionamiento adecuado a las necesidades del edificio es uno de los ejercicios básicos a la hora de conseguir eficiencia energética en el mundo de los ascensores. Nos apoyamos para hacer esos estudios en unos sistemas analíticos de cálculo de probabilidades, de maniobras, etcétera, adaptando diferentes soluciones a diferentes edificios. Los más básicos son estos que os pongo aquí. Tenemos 2 grandes grupos de maniobras. Uno de ellos son algoritmos predictivos, que es lo que todos conocemos. Llamamos un ascensor para subir o para bajar. Esto requiere ya una clase magistral. Ya sabéis que todo el mundo va con los 2 dedos a pulsar al botón del ascensor. Y esto tiene mucha trascendencia porque estamos duplicando el consumo del ascensor. Esto de que hablábamos de que el usuario tiene que interactuar, efectivamente tiene que interactuar. Porque si en un hotel yo quiero subir y le estoy dando a bajar, pues el ascensor baja, abre puertas, saludo al otro usuario, le pregunto que a dónde va, que él lo sabrá mejor que yo. Y cuando me dice que va en sentido contrario, le doy buenos días y el ascensor sigue viajando y acabamos de perder tiempo, recursos y energía. ¿De acuerdo? Bueno, las maniobras predictivas funcionan en base a recibir inputs de las plantas, hacer un cálculo estadístico de probabilidades, ver el mapa de disponibilidad de ascensores, si el viaje es favorable, si la cabina va llena o no va llena, va ejerciendo una asignación de puntuaciones positivas o negativas en función de eso y selecciona la cabina que va a cubrir ese servicio de la forma más eficiente posible. ¿Vale? Y en función de la complejidad, pues tenemos maniobras desde muy sencillitas, que son las que tenemos en la casa de todo el mundo, que pulsa y sube y no tiene casi ni memoria el ascensor, hasta maniobras colectivas selectivas complejas, en subida y en bajada, o maniobras especiales adaptadas a edificios con lógica difusa o con inteligencia artificial, redes neuronales, zonificaciones variables, etc. Y cuando ya no somos capaces de hacer más con los ascensores, empezamos a hacerlo con las personas. La segunda rama de las maniobras, que son las maniobras de control de destino, es cuando nosotros empezamos a controlar a las personas en lugar de controlar a los ascensores. Habéis visto ahora los nuevos ascensores que tú vas, llegas a la planta y desde la planta les dices a dónde quieres ir. Ya no dices si quieres subir o bajar, sino que le estás diciendo que quiero ir a la 14. Esa información lo que le permite al ascensor es decir, bueno, pues es tan sencillo como que todos los que quieran ir a la 14 les monto solo en una cabina y a la 14 rápidamente, con lo cual ahorro tiempo, no voy a tener paradas interminables y vuelvo a planta. Esto es una maniobra de control de destino, básicamente. La he simplificado mucho para que lo entendáis, pero empezamos a dar el siguiente paso, que es la gestión de la población, ya no solo la gestión de los ascensores, sino la gestión de la demanda. ¿Dónde funcionan este tipo de maniobras? En poblaciones estables. Básicamente hoy en día en poblaciones estables que conocen el uso del ascensor, que se pueden adaptar a ello. ¿Dónde funcionan peor? Pues en poblaciones que no son estables, en hoteles donde el usuario entra y se encuentra con una maniobra que no conoce, pues genera bastante
bastante bajo confort, porque no sabe si pulsa, si no tiene que ir, si tiene que ir. Y luego, por otro lado, obliga, una vez que tú has pulsado, a que vayas a la cabina que el sistema te asigna. Vamos a ir avanzando. Vamos. Si hacemos una representación de las dos maniobras, dale ahí. Otra vez, por favor. Gracias. La primera sería, la gente llega al hall, llama al ascensor y se distribuyen por el hall como buenamente puede. El primer ascensor que llega, van todos dentro y se meten. Algunos se quedan fuera y vuelven a llamar. ¿Vale? Sería la primera. En la segunda, veis esos cuadraditos donde hay consolas, donde cada persona va. En principio seríamos todos azules cuando llegamos a la consola. Cuando pulsamos nos asigna un ascensor, en este caso a los verdes, pues el verde, el naranja, y ya tendríamos que ir a esperar al ascensor que nos han asignado, el A, B, C, D, el 1, 2 o 3, según la denominación. Ya no podemos irnos a otro ascensor porque ese es el ascensor que nos lleva a planta. De hecho, en estos ascensores os vais a encontrar que a veces no tienen ni botones dentro de la cabina. Por tanto, un mal uso del usuario de este tipo de sistemas pues le llevan a la pérdida de tiempo. Por eso decía que quizá estas maniobras están pensadas para poblaciones estables. ¿Qué mejora? Pues mejora el tiempo de respuesta, mejora el tiempo de servicio y mejora el tiempo de vuelta a planta. Por tanto, podría reducir la dotación de ascensores en base a optimizar estas maniobras. Dale hasta completar si no te importa. Cada pasajero, veis, el sistema es muy sencillito, hasta aquí. Cada pasajero introduce el destino en la consola le dice a dónde tiene que ir, va al ascensor, espera el ascensor y, por tanto, optimizamos toda la prestación del ascensor a través de este nuevo sistema. En la evolución de... Vete dándole hasta completar, sí, porque si no lo alargamos mucho. Una más. En la evolución de los ascensores, nacimos con ascensores hidráulicos, que era la tecnología del inicio. En base a un consumo 100 de un ascensor eléctrico, pues el consumo de un hidráulico sería un 250%. Se evolucionó al ascensor eléctrico. Del ascensor eléctrico, con máquina con reductor, convencional, sin control de potencia, pasamos a los nuevos sistemas con control de potencia, variaciones de frecuencia, máquinas de manos permanentes que suponen una base desde un 75 hasta un 40% sobre un consumo original 100. Y el nuevo paso que os vengo a contar ahora son los ascensores operados a través de acumuladores eléctricos. Nosotros le hemos denominado switch, como enchufe. Vais a tener un vídeo también colgado en internet que os explica un poquito con más detalle el sistema. Y básicamente os pongo una transparencia donde lo puedo explicar. Y es un ascensor que se enchufa a la red en monofásico. Fijaros que hablábamos al principio de la presentación que tenemos 1 millón de ascensores para instalar en viviendas, en infravivienda, donde no tienen ni red eléctrica ni tensión de trifásico. Es decir, podemos empeñarnos en poner ascensores en trifásico y obligar al cliente a que contrate trifásico, que contrate una línea especial, que contrate una nueva potencia y que, por tanto, que pague de por vida por esa instalación. Instalar trifásico en una vivienda, en un edificio de este calibre, le puede costar al usuario unos 4.000 euros, para que os hagáis una idea lo que es llevar una cometida eléctrica, poner el cuarto de contador, poner un nuevo contador, etc. Hemos intentado desarrollar un ascensor que cubra esa demanda, enchufándolo directamente a 220 voltios. ¿Cómo trabajamos? Enchufamos a 220 voltios, limitamos el consumo a 500 vatios, el ascensor nunca va a pedir al sistema más de 500 vatios. 500 vatios, imaginaros lo que es, quitar 5 bombillas del portal y poner 5 bombillas de bajo consumo. Es menos de 3 amperios y a través de un sistema de carga almacenamos esa energía en unos acumuladores eléctricos que van a permitir funcionar el ascensor. A partir de los acumuladores eléctricos colocamos un sistema de gestión de potencia de frecuencia variable y movemos una máquina especial que sí va en trifásico, pero va en trifásico a 28 voltios, controlado por este sistema, de forma que el sistema alimenta el sistema de acumulación, pero cuando el sistema además es regenerativo, por eso he explicado antes la parte regenerativa, el sistema lo que va a hacer con esa energía es llevarla al propio acumulador. De forma que en la fase regenerativa del viaje de un ascensor no ponemos el potencial en red, sino que directamente esa energía se la damos al usuario para que la almacene y la vuelva a aprovechar en el movimiento del ascensor. ¿Qué ocurre si se produce un fallo de corriente eléctrica? Bueno, pues si se produce un fallo de corriente eléctrica, evidentemente la energía que vamos a obtener únicamente es en la parte de la acumulación y si seguimos funcionando, la parte de la regeneración, la parte regenerativa sigue alimentando el acumulador. Evidentemente, si estamos desconectados de la red mucho tiempo, pues al final nos quedaremos sin energía acumulada y el ascensor se pararía.
Se pararía siempre con una pequeña energía residual que permita al pasajero salir del ascensor. Bueno, ¿cuáles son los límites? Pues fijaros, hoy en día el diseño que hemos hecho es para una autonomía de más de 100 viajes. Si podríamos desconectar el ascensor de la red y podría estar funcionando más de 100 viajes, que en un edificio de 2 viviendas por planta a 4 alturas puede ser el consumo de 2 días. Este es el nivel de autonomía que estamos consiguiendo. ¿Podríamos hacer 500? Sí, poniendo más acumulación. ¿Por qué hemos hecho 100? Porque hemos hecho una dimensión que hemos creído razonable para el usuario al que va destinado este sistema. Y porque no podemos olvidar que la parte de la acumulación también es una parte no solo costosa, sino que además requiere su propio tratamiento. Actualmente hemos llevado la aplicación del sistema pues hasta ascensores de 8 paradas y 21 metros de recorrido, con lo cual estamos sobradamente cubriendo esa demanda, ese más de 1 millón de edificios de 3, 4, 5 alturas, y para cargas de hasta 8 o 6 personas. Pensar que el ascensor estándar son 6 personas, donde ya cabe una silla de ruedas, ya tenemos solucionado el problema de la accesibilidad, y por tanto estos ascensores van a cubrir esa demanda de la manera más eficiente posible. No solo en el consumo, sino en evitar en el pago de un término fijo de potencia. Como veis aquí, no es necesario incrementar la potencia eléctrica. Podemos aprovechar directamente la potencia eléctrica que tenga contratada la vivienda. Claro, la tentación es, si yo tengo un sistema que se alimenta con 500 vatios, ¿qué puedo hacer más por él? Pues muy sencillo. Oye, y si le cuelgo algún sistema de energía renovable, como puede ser una placa solar o un aerogenerador, ¿podríamos conseguir que esto funcionara de forma autónoma? Bueno, pues sí. El nuevo paso de este ascensor, que se llama Switch, es el Switch solar. Hemos lanzado el año pasado el Switch solar y, por tanto, es un ascensor que está adaptado para ser alimentado directamente con paneles fotovoltaicos. ¿Cuál es la diferencia entre el Switch y el Switch solar? El Switch solar lleva una parte de acumulación un poco más grande que el switch normal, porque la acumulación eléctrica va a depender de la climatología. Por tanto, si yo pudiera, en teoría, solamente con 2 paneles fotovoltaicos, alimentar al sistema, para evitar las diferencias de carga que se me producen por la climatología, lo que tengo que dotarles de 4 placas para producir energía cuando pueda producirla en mayor cantidad, para suplir la falta de producción cuando la climatología me es adversa o durante el periodo nocturno. Por tanto, entre el switch y el switch solar lo que hay es una fase de acumulación más grande y un sistema de carga un poco más inteligente que es capaz de tomar energía de la parte de la fotovoltaica o conmutar a red en caso de necesidad. Bueno, ¿cómo demostramos la eficiencia en el mundo de los ascensores? Claro, porque esto es bastante duro, esto está muy bien que lo contemos todos, pero luego hay que llegar a la cifra. Bueno, en el mundo de los ascensores, hoy en día utilizamos la normativa, que es la VDI, y se emite un certificado energético en el cual se mide no solamente el consumo en funcionamiento, sino el consumo en stand-by. Pensar que el ascensor está esperando a interactuar con el usuario y esa espera consume energía. Por tanto, hay que cuidar la energía en stand-by tanto como la energía de funcionamiento. Sé que con la norma se generan una categoría de usos y analizado el ascensor en todas las categorías de uso, conseguimos una eficiencia energética de clase A. ¿Esto qué supone para el usuario? Estoy hablando del switch, no del switch solar. Switch solar lo dejo aparte porque podríamos llegar al balance energético cero. ¿Esto qué supone para el usuario? Supone que donde hemos instalado el ascensor switch, la comunidad de vecinos que no pagaba nada de energía eléctrica por ascensor porque no tenía ascensor, ha pasado a pagar entre 10 y 15 euros. Ese es el gasto energético que una comunidad de vecinos tiene después de instalar un switch. De forma que no solamente estamos evitando los costes de infraestructura, sino que el coste para mantener este servicio se mantiene muy controlado. Evidentemente, si hablamos de un edificio de 8 alturas y 6 vecinos por planta, el consumo sería mayor. Estoy hablando de la tipología normal de 4 alturas, 3, 4 vecinos por planta, en los consumos que se han medido antes de instalar un ascensor y después de instalar un ascensor. Como veis, esto quita el miedo a muchas de las personas de decir, oiga, y después de instalar un ascensor, ¿qué consumo, qué coste voy a tener fijo para toda la vida? Bueno, y prácticamente acabando, poneros un pequeño mapa, deciros, hombre, el switch solar, evidentemente, su aplicabilidad depende de la insolación que tengamos en cada área geográfica, de forma que, si veis este pequeño mapa, pues en categorías de uso normal, en la U1 y en la U2, pues a la altura de Madrid prácticamente el switch solar es capaz de funcionar sin engancharse a la red,
por la cantidad de luz que va a transformar en energía eléctrica. Por debajo de Madrid, pues vamos a llegar hasta pero por encima de Madrid vamos a tener menor capacidad de funcionar sin conectarse a la red, por tanto demandará hasta un 40% o un 50% de energía eléctrica. Hay latitudes donde pues, no parece razonable instalar un panel fotovoltaico, y por debajo de Madrid, desde luego, llegamos a conseguir la completa separación del sistema, es decir, podríamos instalar un ascensor solamente alimentado a través del sistema fotovoltaico, con lo cual estaríamos hablando de un balance energético cero. Los ascensores que tenemos instalado, el análisis que hemos obtenido de él, es que solamente hemos instalado ya bastantes unidades, y del análisis prácticamente estamos enganchando a red en periodos climatológicos muy malos un 5%, 6%, ese es el balance más o menos que estamos obteniendo. Y en principio nada más. Aquí acabo mi intervención, un pequeño resumen de decir: interactuamos, tenemos un problema de accesibilidad, este problema se resuelve a través de movilidad vertical, la manera inteligente de hacerlo es hacerlo de forma eficiente, energéticamente hablando, ahorrando costes de infraestructuras al cliente, y el último desarrollo que hemos hecho nos permite pues, ir en esa ruta hacia ese edificio, esa arquitectura pasiva, en la que no tengamos que pagar por la energía que demandamos para este tipo de prestaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Muy interesante el tema que has planteado.